Hola de nuevo a todas y todos. Tenemos entonces aquí nuestro cuarto video de esta presentación del ciclo, de este módulo 1 del ciclo 2021. Y como habíamos anunciado, luego de haber visto en los videos 2 y 3 los momentos básicos de una investigación, entendido en sentido general, vamos a dedicar ahora algunos momentos para reflexionar sobre la evaluación de programas como producción de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? La evaluación de programas, que ustedes pueden consultar el concepto y las propuestas tan sustanciosas en el documento que hemos incluido en la bibliografía, es una actividad que tiene sus objetivos específicos y que es lo que vamos a hacer en este ciclo en particular como forma de investigación sobre la inclusión social. Ahora bien, es interesante que reflexionemos entonces qué es la evaluación de programas y de qué manera es una investigación. Comencemos, aprovechemos este momento para incluir algunas reflexiones interesantes sobre el concepto de investigar en un sentido general, que probablemente que no hemos tenido ocasión de hacerlo en los videos anteriores. Aquí por investigar entendemos que investigar es producir conocimiento original de una manera metódica y lo más rigurosa y objetivamente posible. Esta definición, que bueno, puede ser tan buena como cualquier otra, merece algunos comentarios. Una primera observación que nunca está de más es señalar que investigar no es simplemente cuando uno llega a decir cosas como me parece que tal cosa o yo creo que las cosas son de tal manera, sino más bien por tales y tales datos objetivamente recogidos, llego a la conclusión de que tal cosa. Es decir, uno puede tener muchas opiniones y de hecho uno las tiene y se forman muchas opiniones, sea por lo que escucha, sea por lo que conoce, sea una mezcla de convicciones e información, pero no todas esas opiniones llegan como fruto de la investigación. Cuando hablamos de investigación estamos implicando que hay un trabajo metódico, riguroso, que podemos dar los fundamentos sobre la base de experiencia y un trabajo consciente y profundo de por qué sostenemos una cosa u otra. Más allá de que por supuesto, en otros órdenes de la vida nosotros podemos tener todas las opiniones que queramos. Después, esa frase, conocimiento original, que a veces a muchos les asusta algo. Yo puedo descubrir algo. Bueno, sí, en realidad uno, por suerte, hay muchas cosas todavía que nos falta conocer y sobre las que no estamos seguros. Fundamentalmente, esto a veces parece olvidarse porque muchas veces uno lee como supuesta investigación cosas en las que uno lo que nota es que la expositora, el expositor están tratando de dar argumentos o juntar argumentos para demostrar algo que ya sabían que era, para fundamentar algo que ya creían que era así. Pero no, cuando uno hace una investigación tenemos que pensar que una investigación tiene sentido si la hacemos para averiguar algo que no sabíamos antes. No es algo que hacemos para confirmar lo que creemos y peor todavía cuando lo que hacemos es tratar de confirmar que las cosas son como nos gustaría que sean. No, en realidad lo que uno hace es buscar algo que no conoce, indagar. Puede ser que uno llegue a confirmar las convicciones que tenía antes, pero usualmente, como hemos comentado en otro video, usualmente en realidad lo que nosotros hacemos en nuestro terreno es mejorar hipótesis, porque finalmente, y este es el otro punto, el problema
en nuestro campo, sobre todo en las ciencias sociales, es que la objetividad siempre significa un problema. Es muy difícil poder asegurar que sea totalmente objetivo, y si uno trata de ser totalmente objetivo, bueno, es más difícil poder contar con datos firmes y seguros, que uno pueda decir con toda firmeza que nada de la subjetividad nuestra está afectando nuestro modo de interpretar los datos. Pero, en fin, lo que hacemos como científicos sociales es buscar siempre modos más seguros de obtener los datos, afinar las preguntas, cuestionar y formular y precisar los marcos teóricos. Y tenemos que ser siempre conscientes de que la mayor parte de nuestras conclusiones son siempre provisorias, es decir, como insisto, como decía antes, es decir, tratamos de ir ganando terreno en el conocimiento, de hacer las cosas más convincentes, de hacerlas más fundadas, pero siempre tendríamos que estar conscientes de que los conocimientos a los que llegamos, las afirmaciones que hacemos son provisorias y están sujetas a mayores precisiones, a mayores revisiones, a ampliación de los datos que tenemos en cuenta, y etcétera. Muy bien. Entonces hablemos de la evaluación de programas. Ustedes notarán en el documento que se utiliza el concepto de evaluación de programas, y que la palabra programas se la compara con la palabra proyectos. En realidad son dos palabras que refieren a objetos bastante semejantes, es decir, una serie de actividades destinadas a obtener conocimiento, en el caso en el caso nuestro, o a obtener determinados resultados, ¿no es cierto? A veces se piensa que son como escalas, es decir, un programa se supone que tiene objetivos o una cobertura o una duración en el tiempo más amplia que los proyectos, o que incluye varios proyectos, pero en líneas generales no nos vamos a preocupar por eso, aunque en este caso concreto nosotros evaluamos algo que se presenta como un proyecto. Todas las reflexiones y todas las propuestas que se hacen en el documento para evaluación de programas nos son perfectamente útiles. Ahora vamos a la otra palabrita, evaluación. Vamos a evaluar un programa, vamos a evaluar este proyecto. ¿Cómo es que es producir conocimiento eso? Si decimos que el conocimiento trata de ser lo más objetivo posible, ¿se puede valorar objetivamente? Uno en general tiene en cuenta que los valores, y eso se pone día a día, se pone de manifiesto, los valores son relativos, es decir, cada uno tiene sus escalas de valores, y no podemos en principio imponerles a otras y otros, ¿no es cierto?, esos valores que son nuestros, y de pronto entonces algo que a nosotros nos parece muy bueno, porque, bueno, a nosotros no nos causa esa impresión, a otro le puede parecer muy malo, o diferir en la adjudicación de esos valores. Entonces, ¿cómo puede ser objetivo el valor? Bueno, esto por supuesto que merece mucha reflexión, pero hay una que es particularmente interesante para nosotros cuando estamos trabajando con investigación educativa. Y es que hay muchos valores que son consensuales. Es decir, por ejemplo, en educación en particular, hay una serie de valores que cuando los que trabajamos en educación, en investigación educativa o en la práctica misma de la educación, en principio no se discuten. Incluso si alguna tiene, en el fondo, no está de acuerdo, no comparte esos valores, lo más probable es que tenga que atenerse a lo que ese consenso general dice. Por ejemplo, esto que estamos viendo en la diapositiva. Vivimos diciendo que es muy importante que se genere en el estudiantado un pensamiento crítico, que no solamente para multiplicar en la sociedad la capacidad del pensamiento crítico. Es decir, es bueno generar pensamiento crítico. Es bueno generar hábitos de convivencia y respeto. Es bueno capacitar para el trabajo. Fíjense que ese es un tema que quizá está más sujeto a discusión
en la que no nos vamos a meter aquí. Y la que nos interesa en particular dentro del proyecto que vamos a analizar, es bueno alfabetizar. Uno puede decir, bueno, pero ¿quién poner en duda eso? En todos los casos ustedes pueden encontrar determinados contextos en los cuales estos supuestos valores en los que se supone que estamos todos de acuerdo, en realidad son puestos en tela de juicio. Pero son valores, son relativos, perfectamente uno puede encontrarse, y de hecho se puede encontrar quienes sostengan que alfabetizar es una imposición cultural para ciertos grupos y que entonces no es necesariamente bueno. Nosotros cuando trabajamos en sistema educativo hablamos de cómo alfabetizar, damos por sentado que es algo que es positivo. A eso es lo que llamamos un valor consensuado. Una vez que tenemos fijado el consenso de este valor, bueno, entonces cuando nosotros hablamos de un proyecto educativo, de un programa educativo, bueno, ese programa tiene expectativas, tiene expectativas. Tenemos un proyecto, por ejemplo, destinado a capacitar para el trabajo. Entonces, el valor de eso, que eso sea bueno o malo, parece que está fuera de discusión. Se acepta que es un objetivo deseable y entonces esas son las expectativas de determinado proyecto. En el caso del que estamos por analizar nosotros, el objetivo es alfabetizar. La expectativa es producir alfabetización en determinados grupos de estudiantes que, por el contexto de la pandemia en particular, han visto mermadas sus posibilidades de acceder a esa capacitación. Entonces, esas expectativas las podemos fijar claramente y entonces dar por sentado que ese es un objetivo deseable y que hay que esperamos llegar a alcanzar. Entonces, lo que evaluamos, entonces, lo que dice la palabra evaluación, ahí donde decimos evaluación de programas, es en qué medida ese programa, ese proyecto, todo lo que tiene previsto, los recursos que pone en juego, las actividades que realiza, los objetivos que espera cumplir, se cumplen a través de ese proyecto. Eso es lo que evaluamos concretamente. Como ven ustedes, ya no se trata de un concepto de valor que podemos decir que es tan relativo, porque por lo menos tenemos un objetivo en el que ya estamos de acuerdo, en función del cual, ¿no es cierto?, elaborar nuestro juicio y fundamentarlo sobre la base de los datos y del análisis. Por eso, para que hagamos esta evaluación es muy importante tener en cuenta para qué hacemos esa evaluación. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Porque va a ser un parámetro que nos va a guiar en el diseño de saber, bueno, qué datos son los que necesitamos, qué información es la que necesitamos para poder saber en qué medida cumple las expectativas. Por ejemplo, aquí estos son ejemplos tomados del documento que está en la bibliografía. Podemos evaluar un programa para promover ajustes en el diseño del programa. Podemos también tratar de conocer la cobertura, quién alcanzó finalmente el programa. También puede ser que queremos conocer los puntos fuertes y débiles en el desarrollo del programa. Podemos tratar de valorar, de ver, bueno, los cambios que se están produciendo, porque uno muchas veces quiere, supongamos, generar pensamiento crítico o alfabetizar o capacitar para el trabajo, uno quiere saber, bueno, cuánto, en qué medida eso se ha conseguido, y también a veces puede ser justificar una alternativa de inversión. Es decir, puede tener con los recursos con los que se cuenta o la posibilidad de contar con nuevos recursos, ¿no es cierto? Y entonces la evaluación puede servirnos para saber, bueno, ¿qué conviene? ¿Conviene gastar más en esto, gastar más en lo otro? A partir de la evaluación de programas. También puede haber una utilidad estrictamente de investigación en el sentido más amplio. Uno puede tratar de evaluar un programa para saber en qué medida, ¿no es cierto?, apoya o qué conclusiones generales sobre el conocimiento ha permitido extraer. Pero esa alternativa quizá nos lleva a esta otra reflexión,
que me gustaría incorporar y que tiene que ver con algunos elementos que hemos visto en los videos anteriores sobre la investigación científica. Fíjense ustedes que un programa, incluso un proyecto como el que estamos nosotros por evaluar, por analizar, implica una hipótesis, implica un marco teórico, que son conceptos que hemos visto antes. Es decir, nos fijamos cierto objetivo en base al diagnóstico de un problema focal. Es decir, hemos identificado cierto problema que necesita solución y hemos hecho un diagnóstico de ese problema. Es decir, hemos tasado, bueno, dónde está localizado, cuáles son sus características, es decir, cuáles son los obstáculos que se presentan, hemos hecho un diagnóstico. Y para eso el programa presupone lo que los autores aquí llaman una teoría del cambio, y que es una hipótesis, ¿sí? Es decir, el proyecto o un programa, ¿no es cierto?, dice, para conseguir tales y tales efectos, es decir, solucionar el problema focal que hemos identificado y diagnosticado, hay que hacer tales y tales cosas. Entonces, hay la hipótesis concreta de que esas actividades que están previstas en el programa tienen la capacidad de conseguir el efecto de solucionar el problema focal. Eso es una hipótesis general que puede ser más o menos válida, puede ser más o menos probada, y, y que suponen también un marco teórico, porque el principio en que se funda esto es la idea de que a tales, digamos, la concepción de que tales y tales variables son las que afectan tales y tales efectos, ¿sí? Tales y tales resultados que son los que pretendemos conseguir. Entonces, de alguna manera, el programa implica toda una fundamentación teórica y una hipótesis de trabajo que ya de por sí se puede examinar. De hecho, un modo de evaluar un programa, que no es el que vamos a hacer aquí, por supuesto, es lo que diríamos la evaluación antes de que el programa se ejecute. Es lo que, por ejemplo, hace un equipo, una comisión, los responsables cuando, por ejemplo, alguien eleva un proyecto para ser considerado para su financiación. Entre otras cosas, se evalúan la consistencia interna del programa y los fundamentos de esas hipótesis, esos marcos teóricos que se están poniendo en juego. Se le puede decir, se puede evaluar el programa y decir, bueno, en realidad los principios de los que están partiendo no son convincentes. No es seguro que haciendo tales actividades van a conseguir solucionar ese problema. Por supuesto, se pueden evaluar muchas otras cosas también antes de la ejecución. ¿Son suficientes los recursos que se han puesto? ¿Está capacitada los actores que intervienen, que van a intervenir en el proyecto? ¿Tienen la capacitación suficiente para cumplir con las funciones que se les asignan, etcétera, etcétera? Pero eso sería una evaluación antes. También, como dice, podemos hacer la evaluación durante la implementación del proyecto, mientras se esté ejecutando. En alguna medida, este sería el caso de lo que estamos por hacer nosotros en nuestro ciclo. Es decir, podríamos, ¿no es cierto?, evaluar, es decir, también hacernos algunas preguntas con respecto como mencionamos antes, con el fin de hacer ciertos ajustes o con el fin de notar cuáles son las fuerzas y las debilidades, ¿no es cierto? Podemos hacer esa evaluación durante la implementación del proyecto. Quizá conviene, en el documento que han leído hacen una distinción entre la evaluación durante la implementación del proyecto de lo que se llama monitoreo. En realidad la línea de separación es muy fina, pero el monitoreo en un sentido estricto no evalúa los logros, los éxitos, sino que el monitoreo en sentido estricto se refiere
a las operaciones mediante las cuales vamos viendo si se van cumpliendo los pasos con las características que se habían previsto a lo largo de la implementación, y seguramente es con vistas a, bueno, a mantener ajustado aquellas cosas que se pueden salir de lo previsto y ver si se justifica o no. De hecho, de todas maneras, casi en muchos proyectos, como también se lo menciona ahí, muchos programas, como se lo menciona en el documento, a veces incluyen un monitoreo o incluso una evaluación como parte del proyecto mismo, con la idea de hacer ajustes en aspectos que no están previstos o que a veces son impredecibles en el momento de planificar el proyecto. Y entonces por eso se incluyen momentos en el mismo proyecto en el que se harán evaluaciones para juzgar, bueno, cómo conviene ajustar esos aspectos determinados. Y por supuesto, también podemos hacer una evaluación después, cuando el proyecto ya ha terminado. Eso a veces se le llama la evaluación del impacto. Uno puede comparar, por ejemplo, un grupo de estudiantes que ha vivido determinada experiencia y que ha sido protagonista de determinado proyecto con un grupo de estudiantes que no, y medir en qué medida, ¿no es cierto?, el haber estado comprometido con las actividades del proyecto ha producido cambios o ha producido ciertas crecimiento, ¿no es cierto?, que en el otro caso no, y digamos como para saber, como para evaluar entonces la calidad del proyecto. Por supuesto, se pueden evaluar el proyecto también, no solamente para medir el impacto, sino incluso para poner a prueba si realmente las hipótesis y las teorías que estaban en juego se han comprobado o no, ¿no es cierto?, en qué medida corresponde ajustarlas, e incluso eventualmente, por supuesto, para poder repetir la actividad y corregir todos los errores que hayan surgido. Entonces, estas son las distintas opciones que hay de la evaluación de proyectos, pero como ustedes ven, tiene una fuerte relación con varios de los conceptos de la investigación que hemos visto anterior. Y finalmente, hablemos un poco también de la producción de los datos que tenemos que hacer como parte de esta investigación que es la evaluación de programas. Fíjense que para esto, para la producción de datos, que es lo que vamos a tratar de empezar a armar ya, ¿no es cierto?, al final de este primer módulo, producción de datos, lo que tenemos que tener claramente en consideración, tenemos que precisar y hacernos bien la pregunta es, ¿qué queremos saber? Fíjense que todo lo que hemos hablado sobre los programas nos lleva a esa pregunta. ¿Qué es exactamente lo que queremos saber? Queremos saber cómo funcionó el programa, queremos saber si los recursos eran adecuados, queremos saber si los protagonistas de las actividades cumplieron adecuadamente con sus funciones. Queremos saber si las previsiones que teníamos sobre cómo iban a funcionar las cosas han funcionado. Es decir, tenemos que hacernos la pregunta exactamente qué es lo que queremos saber, porque si no, no vamos a poder hacernos la pregunta sobre qué datos son los que necesitamos para saberlo. Y entonces también tenemos que tener en cuenta dónde vamos a buscar la información. Muchas veces puede pasar que hay cosas que queremos saber y decimos, bueno, pero no tenemos acceso a las fuentes de información que necesitaríamos para ello. Ahí donde vamos a buscar la información es donde nos fijamos en lo que llamamos informantes. Eventualmente, en muchos otros casos, puede ser que no sea a través de informantes, puede ser que lo que hagamos sea
catalogar algunos documentos, por ejemplo, producciones escritas por los estudiantes, o podríamos también eventualmente hacer una observación, ¿no es cierto? No pedir información, sino ir nosotros al terreno y observar qué es lo que pasa con los estudiantes, con los docentes. Pero en el caso nuestro, por la metodología que queremos utilizar, nuestras fuentes van a ser informantes, porque en el resto del ciclo lo que nos interesa es practicar la producción de entrevistas y la elaboración de datos obtenidos a través de entrevistas, que es lo que este contexto nos permite. Esos son los informantes. Entonces, como vamos a buscar la información allí, tenemos que tener en cuenta también que aquello que queramos saber tiene que ser algo que podemos obtener a través de esas fuentes de información. Porque si nos fijamos que queremos saber algo y nuestra fuente de información no nos la puede dar, entonces no vamos a conseguir los datos que necesitamos, no vamos a conseguir producir los datos que estamos necesitando. Entonces, sobre la base de todo esto, son distintos factores, distintos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar nuestra investigación, que es lo que vamos a hacer en el siguiente módulo. Fundamentalmente, tenemos que pensar que teniendo en cuenta las características del programa, nuestros objetivos, las fuentes de las que podemos extraer la información, lo que nos interesa saber en concreto, tenemos que armar interrogantes que tengan fundamentalmente estas dos características. Tienen que ser pertinentes en relación al objeto de evaluar, o sea, el programa, así dice el documento, y en el caso concreto esto, qué aspecto en particular del programa es en el que nos vamos a concentrar. Es durante la implementación del programa, queremos saber para poder ajustar mejor, queremos saber para aprender a hacerlo de otra manera, queremos saber para comprobar si nuestras hipótesis eran ciertas. Todo eso lo tenemos claro, y una vez con eso, entonces, las preguntas que hagamos tienen que ser pertinentes con relación a ello, porque si no, la información que obtengamos no nos va a resultar importante para el objetivo que nos hemos fijado. Y también tenemos que tener en cuenta que las preguntas que hagamos tienen que ser factibles de ser respondidas con los recursos y el tiempo que contamos. Es decir, no podemos hacer preguntas, por ejemplo, que demanden de parte del informante una larga reflexión y un largo estudio y una búsqueda de material, porque, bueno, no vamos a conseguir por lo pronto informantes que estén con tanto tiempo y disposición para hacer eso. Lo más probable es que podamos hacer unas entrevistas que tomen un cierto tiempo, media hora, 40 minutos, una hora, cuando mucho, y por lo tanto tenemos que pensar que nuestras preguntas que apunten a obtener la información que queremos puedan ser además contestadas en ese periodo y con cierta espontaneidad por parte de los informantes. Muy bien, entonces, con estos instrumentos, probablemente, más la lectura, más el intercambio que podamos hacer en el foro, creo que estamos listos para lanzarnos a la aventura de hacer, bueno, una evaluación de programas y a través de ello, entonces, acrecentar nuestra experiencia en la investigación.